Capítulo 11. Camino a Pueblo Paleta. Ash y Misty se detuvieron brevemente en una tienda de sándwiches en las afueras de Viridian City. Ash se quejó un poco de que no pudo ver mucho de la ciudad, pero Misty insistió en que la rodearan. Menos tendrán la mala suerte de pasar allí el resto del día. Viridian City estaba ocupada, especialmente durante la hora punta del almuerzo del mediodía. Y Misty no estaba de humor para luchar contra las multitudes, especialmente con un expaciente en coma. Durante la primera parte de su caminata, almorzaron en silencio, eligiendo caminar y comer en lugar de sentarse. Aparte del moderado roce de sus zapatos presionando contra el camino de tierra que conducía al bosque de la Ruta 1, estaban rodeados por el aire libre y los sonidos de los Pokémon. Ash comió todo relativamente rápido, aún necesitaba la comida por la fuerza extra que ejercía sobre su cuerpo, mientras Misty metía y envolvía el resto de su sándwich y lo guardaba en su bolso para más tarde. Junto con la comida, compraron 2 botellas de agua que Misty metió en el bolso de Ash. Pueblo Paleta estaba a solo 2 horas y media de caminata desde Ciudad Viridian, pero aún así era una caminata, y Ash todavía estaba fuera de forma, aunque fuera un poco. Él resopló detrás de ella. Mucho. El chico de cabello negro aún no se había dado cuenta de lo mucho que su cuerpo no concordaba con el clima natural y la pendiente del terreno. Delante de él, unos pasos, Misty caminaba con las manos en las caderas, como si estuviera contando sus pasos. Ella estuvo perfectamente bien durante su caminata. Lo que significaba que era solo Ash quien estaba pasando por un momento difícil. El viento lo atravesó a él y a su chaqueta, provocando escalofríos incómodos por todo su cuerpo. Se rodeó el pecho con los brazos y se estremeció, intentando sacar calor de su cuerpo. Además de los movimientos de subir y bajar por el camino sinuoso y tratar de seguir el ritmo de Misty, todo su cuerpo amenazaba con colapsar sobre sí mismo. Quizás mentirle a su fisioterapeuta acerca de cómo le afectaban sus caminatas al aire libre fue una mala decisión, porque ahora casi se desploma cuando se detuvo y presionó sus manos contra sus rodillas. Ash cortó sus propios pulmones mientras intentaba expulsar el aire frío de su cuerpo. Su garganta se sentía como fuego, pero todo lo demás se sentía como hielo. ¡Qué sentimiento tan horrible! Preocupado por tratar de seguir el ritmo de Misty, no se dio cuenta de cuánto le dolía y se retorcía el cuerpo con cada paso que daba contra el camino de tierra. Centrado en colocar un pie delante del otro, casi se olvidó de respirar, y ahora estaba sufriendo las repercusiones. La líder del gimnasio se detuvo cuando notó que él jadeaba detrás de ella. Ella retrocedió para ver cómo estaba y una vez allí, se paró a su lado. Brazo extendido para suavizar las arrugas de su espalda. Ella sintió sus espasmos musculares con cada esfuerzo. Su rostro se arrugó. ¿Estás bien? Su mejor intento fue levantar el puño y asentir con la cabeza. De cerca, Misty vio lo húmeda que estaba su piel, las gotas de sudor frío formándose en su frente y lo pálidas que estaban sus coloridas mejillas. Volvió a jadear. Estoy bien. Ash se atragantó, obligándose a levantarse. Misty hizo una mueca, sonaba peor de lo que parecía, por lo que lo miró con escepticismo por un momento antes de buscar sus botellas de agua en su mochila. Pensé que el fisioterapeuta te había examinado. Ella refunfuñó irritadamente mientras colocaba el agua en los dedos apretados de Ash. Exhaló, chasqueó los labios secos y tomó un sorbo de agua, aunque no demasiado rápido. No tenía ganas de vomitar toda esa comida y líquido. Ella lo hizo, es solo que, tosió mientras sacudía la cabeza. Ráfagas cortas, añadió patéticamente, mirándola por el rabillo del ojo. Misty resopló. Se sintió como una decepción. Gracias por hacérmelo saber, gruñó Misty sarcásticamente, viéndolo temblar de malestar. Deberíamos descansar un rato. Ash se levantó bruscamente, tratando de estabilizar sus tambaleantes pies. No estoy bien. Le aseguró, pero ella siguió con mucha atención su seguridad con una rápida patada en la rodilla. No, no lo estás. Estás jadeando. Ve a sentarte. Ella le advirtió, casi agarrándolo por el cuello y arrastrándolo hacia un árbol fuera del camino. Ash no luchó contra ella, sino que cojeó, sujetándose la rodilla mientras ella le señalaba el suelo. No se sentó, se cayó. ¿Para qué fue eso? Él hizo una mueca, acariciando su dolorida espinilla mientras ella se dejaba caer en el pasto a su lado, doblando las rodillas hacia el pecho y apoyando los codos sobre ellas. No deberías esforzarte tanto. Te vas a lastimar. Ella lo regañó con una mirada malvada, atrofiando cualquier queja que pudiera haber tenido sobre la situación. Ash se rió ante la ironía cuando los ojos de Misty se dirigieron pensativamente al bosque frente a ellos. ¿No quieres que me lastime, pero me pegas?
Él sonrió, recibiendo a cambio una mirada en blanco. Una vez más ocupado con algo más que recuperar el aliento o caminar, la fuerte ráfaga de viento chirrió a través de su ropa y se estremeció. Lo peor de adaptarse al nuevo mundo fue adaptarse al cambio climático. Durante su estancia en las instalaciones pasó una media de 2 horas al aire libre, no tuvo tiempo de adaptarse a las condiciones atmosféricas y, a su vez, quedó congelado por dentro a causa de ello. Al darse cuenta de esto, Misty tarareó en silencio y desenvolvió el pañuelo rojo que le habían devuelto y, antes de que él pudiera objetar, se lo puso alrededor del cuello. No sé por qué te molestaste en devolver eso. Eres como un carámbano humano. Ella canturreó. No soy. Se estremeció en su defensa, aunque no tenía fuerzas para rechazar el calor abrasador que brotaba de la bufanda. Ash se lo envolvió alrededor de la parte inferior de la boca y el pecho e hizo una mueca de malestar. En algún momento, tendría que devolverle todo esto. Gracias. Murmuró con nostalgia, cerrando los ojos con fuerza. Extrañó la sonrisa que se formó en sus labios cuando cruzó las piernas y exhaló. Sin más quejas, se dejaron llevar por el canto del bosque, con ráfagas de viento azotando sobre sus cabezas. Ash estaba totalmente quieto a su lado, claramente tratando de controlar su respiración mientras Misty observaba su entorno y rozaba su hombro contra el de él. Entonces, aquí es donde te encontré. Dijo de repente, tomando a Ash por sorpresa. Miró hacia adelante, sin ver ningún parecido con el bosque que podía narrar sobre su pasado. En cambio, él le ofreció una mirada de reojo y se frotó las manos mientras ella continuaba. Sería un poco irónico que te desmayaras aquí otra vez. Así que, cuando necesites un descanso, dilo. No hay nada de malo en ir un poco más lento cuando no estás al 100%. Ella murmuró con cansancio, y Ash cruzó los brazos alrededor de su pecho, se metió las manos en las mangas y cruzó las piernas. Lo sé, murmuró, pero se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero necesito llegar a Pueblo Paleta. Misty no estaba segura de cómo responder. Con respeto, ella conocía la sensación de tratar de buscar a alguien que tal vez nunca encontrará, pero no entendía por qué él se esforzaría tanto. En pocas palabras, ella no entendía por lo que él estaba pasando. No había perdido 10 años de su vida. Después de pasar tanto tiempo esperando para ver a su familia, y luego pasar una eternidad recuperándose hasta el punto en que finalmente pudo tomar medidas, Ash no quería detenerse. Tenía que seguir adelante. Sin embargo, por muy audaz que fuera su mente, su cuerpo simplemente no estaba preparado para la tarea. Ash jadeó levemente, dejando caer sus hombros mientras observaba a Misty por el rabillo del ojo. ¿Cómo sabes que este es el lugar? Preguntó, y Misty se encogió de hombros, luego levantó el dedo para señalar un árbol frente a ellos que tenía un enorme corte en el medio. Ese árbol se incendió. Fue el único que no se quemó después de la explosión. Misty ofreció con un giro de cabeza y una suave sonrisa. Ash ni siquiera se había dado cuenta, volvió su mirada hacia el árbol y su rostro vaciló y sus párpados se levantaron. Los árboles alrededor de la Ruta 1 eran tan frondosos en esta época del año como siempre. El comienzo del otoño siempre hacía que las hojas se volvieran amarillas, pero aquí afuera, los colores del arco iris se multiplicaron. Rojos magníficos se encontraban en el centro con amarillos aullantes, incrustados con plumas de naranja brillante y melocotón. Los verdes picaban en las imágenes más prometedoras, las flores delicadas hacía tiempo que habían desaparecido, dejando espacio para las creaciones de malezas amarillas y obligando a los Pokémon de hierba a hibernar. El invierno se acercaba y llegaría pronto. Misty siguió su mirada e inclinó la cabeza. La Ruta 1, sin importar las condiciones, permaneció intacta. Las tormentas eran como breves períodos en los que el tiempo se detenía. Complació las 4 estaciones, esquivó elegantemente todas las tormentas climáticas severas y creó cuidadosamente un mundo propio. Esa fue la razón principal por la que Ciudad Viridian nunca se expandió hacia Pueblo Paleta. La Ruta 1 en sí misma era una escapada turística, todos querían estar aquí. La leyenda decía que cuando una persona menos lo esperaba, veía arcoíris en el cielo hasta donde alcanzaba la vista, concediendo felicidad eterna. Recuerdo, murmuró Ash de repente, mirando hacia el cielo despejado. Misty frunció los labios y parpadeó. ¿Recuerda qué? Ella preguntó. Sus cejas se juntaron, tratando de enmarcar el recuerdo pero no pudo. Él se rió seriamente y se retractó de su comentario. Había estado haciendo eso mucho últimamente, especialmente cuando se trataba de hacer comentarios sobre sus sueños. No sé. Se frotó el cuero cabelludo debajo del sombrero, pero se sintió un poco más cálido que al principio.
Tal vez fue la bufanda que le dieron la que impedía que el viento llegara a su pecho, o tal vez fue algo más. Algo sobre sentarse aquí, afuera. Ver dónde empezó esto le hizo arder con una nueva pasión, una preocupación repentina apareció en sus ojos y se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente. Olvidé mi diario en casa. Dijo tímidamente, mirando en dirección a Viridian City, que ya estaba a unos buenos 30 minutos de distancia. Misty lo siguió hasta ponerse de pie y bajó las cejas. ¿Importa? Preguntó bruscamente, aunque Ash no pudo argumentar una razón válida por la que el diario de repente fuera importante, o por qué lo recordaba así. Sus hombros cayeron y luego se levantaron. No actualmente. Ofreciéndole una mirada triste y de aceptación. Ella le sonrió y le rodeó el hombro con el brazo en un abrazo lateral rápido y descuidado que le provocó nuevos escalofríos en la espalda. No lo necesitaba. Él lo sabía. Necesitaba dejar atrás las páginas vacías de los sueños vacíos, pero algo tiraba de él. Estarás bien, Ash. Solo da un paso a la vez. Ella le aseguró y luego señaló la dirección de Pueblo Paleta. Preferiblemente en esa dirección, porque espero tomar el tren a casa y allí la estación cierra a las 22 horas. Añadió con una sonrisa sarcástica. Ash no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero luego rápidamente reemplazó su rabieta con una sonrisa. No te tomará 10 horas llegar allí, Misty. Con el ritmo al que vas, es posible que así sea. Ella señaló sus movimientos lentos mientras él hacía un mohín con los labios y la miraba fijamente. Por eso no quiero decírtelo cuando esté cansado. Infló sus mejillas. Te burlas de mí. Discutió ganándose una risa histérica de Misty, quien se agarró el estómago con alegría. Ash también se encontró riendo entre dientes. Tal vez tenga que dejarte en algún momento, pero puedes acampar por tu cuenta, ¿no? Ella bromeó, dándole un codazo en la parte superior del brazo, su puchero volvió con toda su fuerza. Probablemente no. Hizo un gesto con las manos como si dijera. Técnicamente no tengo experiencia en la vida real con nada, y después de su declaración dijo. Los lobos me comerían. Con eso, ambos se rieron entre dientes, lanzándose insultos vacíos para pasar el tiempo. Además de continuar con el sermón bastante intenso de Misty sobre cómo sería mejor que le devolviera el dinero, o si no. Xox. La doctora Abby se retorció en su asiento, presionando sus dedos bien cuidados contra su vientre y suspirando compulsivamente. No había atendido a más pacientes desde que Ash se fue, y no planeaba hacerlo. Estaría de baja por maternidad en menos de 2 semanas y tendría que pasar el tiempo hasta entonces. Alguien llamó suavemente a la puerta. Sin ser escuchada, supo quién estaba allí. Entra, María. La doctora Abby llamó a la enfermera y, no hace falta decirlo, el cabello amarillo asomó en la habitación de colores vibrantes. Encontré el diario. Ni siquiera tuve que robarlo. Él lo dejó. Mary hizo una mueca y le entregó el diario a la doctora Abby. Aunque no sé por qué lo necesitabas. La mujer de cabello amarillo se sacudió, obteniendo una sonrisa triste como respuesta. Es solo para dar seguimiento en caso de que algo suceda. No te preocupes por eso. La doctora Abby hizo un gesto con la mano para despedir a Mary, pero luego hizo una breve pausa. Gracias, por cierto. No hay problema. Solo recuerda que me debes una foto con el líder del gimnasio de Cerulean City. Mary cantó antes de excusarse de la oficina del terapeuta. Abandonada a sí misma, la doctora Abby pasó los dedos por los pliegues del libro y luego lo abrió para escanear la escritura desordenada que era Ash Ketchum. Donde sus palabras comenzaron siendo cortas, confusas y casi ilegibles, se convirtieron en anotaciones de diario largas y exageradas. Hablando a menudo de cómo extrañaba a su mamá y a Pikachu, y preguntándose por qué le dolía tanto el pecho cuando pensaba en Misty. Escrito en todas las páginas mezclado con confesiones de sus sueños. Cómo tenía pesadillas recurrentes que nunca le contó a nadie. Aquellos en los que nunca se despierta y se sienta en un abismo negro, titulados con otros sobre su mundo. Cómo a veces le molestaba que las personas que conocía no fueran reales y no lo recordaban. Con frecuencia, mencionaba chistes internos que compartía con Misty que ya no eran relevantes y luego escribía sobre cómo técnicamente eran solo chistes internos consigo mismo. Entre escribir sobre sus sentimientos y sus luchas generales con la recuperación, escribió con gran detalle sobre las personas que conoció, escrito con información que ninguna persona normal debería haber sabido sobre Pokémon y Pokémon legendarios. Los Pokémon legendarios rara vez se mencionaban, pero cuando lo hacían, estaban escritos con gran clase, enumerando nombres y ubicaciones.
Haciéndole un favor a Ash, la doctora Abby arrancó algunas páginas sobre sus compañeros de viaje y cualquier conexión que tuvieran con Pokémon desconocidos y Pokémon legendarios. Así como cualquier página que indique a Misty lo que sea. El líder del gimnasio ya estaba en su lado malo y la doctora Abby odiaría ver que algo le pasara a la joven. Después de asegurar las páginas rotas, se giró para dejarlas en su trituradora antes de sacar su teléfono celular del bolsillo trasero. Marcando un número terriblemente familiar, se acercó el teléfono a la oreja para escuchar el eco del timbre. ¿Recibiste el paquete? La voz resonó desde el otro lado. La doctora Abby chasqueó los labios. Sí, tengo el diario. Ella murmuró, hojeando sus páginas una vez más. Tiene toda la información que querías. Suenas decepcionada, Abigail, ¿debería preocuparme? No. Dijo rápidamente, mirando las fotografías de su familia que colgaban sobre la ventana en su estante, se atragantó y se quedó sin palabras por un segundo. Está todo arreglado. Dejaré el diario esta noche. Buena chica. ¿Sospechó algo? No, señor. Ella respondió rápidamente, tirando de los dobladillos de su camisa. Bien. Entonces te veré esta noche. Nos vemos, Sebastián, murmuró Abigail antes de desconectar la llamada telefónica. Exhaló una vez más y miró fijamente el diario encuadernado en color púrpura y se pasó los dedos por el cabello verde a su lado por última vez antes de levantarse y preparar su despedida. Xox. Bueno, al menos ahora sabemos que la ruta 1 puede tardar 5 horas y media en recorrerse si te detienes cada 30 minutos. Misty silbó mientras se ponía la mano sobre los ojos para bloquear la vista del sol poniente en la distancia. Ash hizo una mueca en respuesta, habiendo bebido toda su agua y la mayor parte de la de Misty. Ella estaba disfrutando demasiado esto, burlándose de su desgracia. Era casi como recuperar a su Misty. Supongo que todo lo que ella le dijo mientras dormía creó una réplica exacta de su personalidad en la vida real. Aparte de los rasgos bonitos y femeninos. Ash le dio una palmada en la cara al pensarlo y ella se cruzó de brazos, parándose en la colina que daba al sur de Pueblo Paleta. Ella lo miró, ya que él aún no se había dado cuenta de la transición del bosque a la ciudad mientras se aferraba a la sombra de los árboles. Todo su cuerpo sentía como si fuera a colapsar sobre sí mismo. La fisioterapia no lo preparó para esta inclinación. A estas alturas de su vida, jadeando, estaba seguro de que odiaba las colinas. Eran reencarnaciones malvadas del infierno. En varias ocasiones Misty le ofreció una mano, pero él la rechazó todas las veces. Tenía que hacerlo solo. Mientras se levantaba, enderezándose la espalda mientras contemplaba la ciudad, una ola de nostalgia y angustia invadió sus rasgos, y quedó petrificado. Todas las casas tenían tonos diferentes de los que recordaba, todas las hojas caían en la temporada de invierno y la ciudad entera había crecido al menos en unos pocos miles, ya que el borde de la ciudad ya no se podía ver desde la cima de la colina donde se encontraba. Quizás finalmente perfeccionaron el puerto. ¿Construiste esa torre de radio? No estaba seguro, pero vio el arroyo que atravesaba el centro de la ciudad y se le cortó la respiración. Sentía nostalgia. Tanta nostalgia durante todo su tiempo en las instalaciones, pero ahora que lo enfrentaba, el intenso olor a granjas y pastizales lo dejó helado. Hacía 10 años que no volvía a casa. ¿Era esta realmente su casa ahora? Técnicamente, ahora pasaba más tiempo en Viridian City que en su ciudad natal. ¿Recuerdas cuál es tu casa? Preguntó Misty, parándose a su lado mientras observaba la totalidad de la ciudad, observando predominantemente el laboratorio de Pokémon en la cima de la colina en la parte sureste de la ciudad. Una instalación extraña y pesada que parecía tan extraña en la pequeña ciudad de Payet. Sí. Ash se atragantó, incrédulo de que realmente estuviera parado allí. Finalmente. Podría irse a casa. Bueno, ¿por qué no descansas un minuto y luego nosotros? Explotó en una carrera a toda velocidad colina abajo, interrumpiendo y tomando a Misty por sorpresa mientras ella pateaba sus propios pies para seguirlo instintivamente. Ash, no corras. Ella le gritó. En un sprint como este, su altura se convirtió en un factor dominante. Sus piernas eran más largas que las de ella, por lo que sus zancadas eran más audaces y sus movimientos más suaves. Por cada paso que daba Misty, él dos lo daban. Sin embargo, en cuanto a resistencia, Misty lo venció a pasos agigantados. Sin embargo, su velocidad de recuperación fue fenomenal, se saltó el tiempo para procesar lo que había a su alrededor y comenzó a correr a toda velocidad. Ella simplemente no entendía a este tipo. Sinceramente, Ash no estaba del todo seguro de lo que estaba haciendo.
Estaba actuando antes de pensar, algo que definitivamente necesitaba, de lo contrario, tal vez no habría podido moverse. Ante la mención de su casa, tuvo que seguir adelante. Creció allí con el revestimiento de la casa de color blanco, ligeramente rosado, con un techo rojo intenso y una cerca blanca. Su corazón casi se sale del pecho. Estaba tan cerca que podía sentirlo. El dolor en sus hombros, las torceduras en sus rodillas, nada podía detenerlo ahora. Ash giró en la esquina hacia el camino de tierra hacia su casa, uno que daba al bosque por un lado, con una hermosa pradera abierta rodeando la casa. Hizo una breve pausa, dándole a Misty el tiempo suficiente para llamarlo antes de que echara a correr otra vez. A lo lejos vio la casa, que ya no se alzaba sola al final de la calle. Dos casas más se alzaban a su lado, y la gran pradera era más bien un vecindario, pero su casa estaba intacta. Lo mismo. Pasó por un único campo mientras bajaba la colina, percibió el familiar aroma de las flores silvestres y volvió a ser un niño. Por un momento, estaba corriendo a casa desde el laboratorio del profesor Oak con un salto en el paso y un silbido en el corazón. Sin embargo, la emoción se desvaneció rápidamente, cuando su plétora de emociones encontradas cayó en un estado catatónico que solo podía clasificarse como horror radiante. Se detuvo repentinamente y sus pies rechinaron en el suelo mientras casi se desplomaba frente a su casa. Todo estaba igual. El jardín, el manzano, los arbustos. Incluso el color era el mismo. Lo que no fue, sin embargo, fue el nombre pintado en el buzón. Faltaba Ketchum. En el momento en que se dio cuenta de esto, Misty finalmente lo alcanzó rompiendo bruscamente mientras se acercaba a él. Ella se adelantó, preparada para regañarlo hasta que vio la expresión de devastación escrita en su rostro. Su mirada se movió con indiferencia para seguirla de él, y miró hacia la casa que probablemente había sido el mundo entero de Ash mientras crecía. E hizo una mueca. Sin saber nada mejor, levantó el dedo. ¿Es ese tu padre? Preguntó, señalando a un hombre mayor con cabello castaño a quien podían ver desde fuera de la ventana de la cocina. Tragando un bulto, con las extremidades entumecidas, Ash sacudió la cabeza tímidamente y bajó la mirada. Misty apartó la mirada de su triste disposición, donde parecía desvanecerse en un segundo plano, y miró una vez más hacia la casa. Con cuidado, abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo? Él espetó, pero Misty siguió adelante. Vinimos hasta aquí. Vamos a tocar. Ella gruñó suavemente, maniobrando sobre los escalones para llegar a la puerta principal. Lanzando una breve mirada a Ash, que no se había movido de su posición con el ceño fruncido al final de la caminata, Misty miró hacia adelante. Lo haría ella sola, si fuera necesario. Ella llamó. Al principio no obtuvo respuesta, así que volvió a llamar, sabiendo que alguien vivía allí porque lo vieron hace solo unos segundos. Misty estaba a punto de tocar de nuevo, levantando su puño con impaciencia hacia la puerta cuando se abrió con un clic. De pie frente a ella estaba un hombre corpulento con cabello castaño, sosteniendo a una niña en su brazo derecho, y tenía a otro, un niño mayor, escondido detrás de su pierna derecha. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó, su voz tranquila era una sorpresa para su apariencia corpulenta. Misty tragó saliva, incluso tartamudeó. Ah, bueno. Ella se sobresaltó, pero al recordar que Ash estaba detrás de ella, montado en esto, se sacudió la confusión y el miedo. Le hizo un gesto a Ash. Él vivía aquí. Me preguntaba si podrías dejarlo mirar alrededor, preguntó, aclarándose la garganta. El hombre, que tenía una banda dorada alrededor de su dedo izquierdo por lo que Misty solo podía asumir que estaba casado, arqueó las cejas. ¿Y por qué no se lo pregunta? Está un poco conmocionado. Esperaba que su madre estuviera aquí. Misty admite honestamente, aunque podía escuchar a Ash exhalar detrás de ella. ¿Su madre? El hombre casado sonrió, ¿el hijo de Delia? Detrás de Misty, Ash miró hacia adelante, sus ojos color chocolate brillaron suavemente ante la mención de su madre. La mirada, sin embargo, no duró. Sí, está ella aquí. Misty cuestionó con entusiasmo. Pensé que estaba muerto. El hombre continuó diciendo. Delia se mudó hace años. Ash sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Se encorvó ligeramente hacia adelante pero mantuvo los pies firmemente plantados en el suelo y el pecho apretado. La mandíbula de Misty se arqueó. No. Estaba en coma. Corrigió Misty, aunque con dureza. El hombre casado no pareció creerle. Pero las noticias aquí dicen que ella se desconectó. Entonces la noticia había llegado a Pueblo Paleta. Pensó Ash, pasando su mano temblorosa por su rostro. Misty inhaló, manteniéndose firme a su pesar. Se despertó. Su nombre es Ash Ketchum.
No te molestará por mucho tiempo, solo, no, está bien, Misty. Ash murmuró desde atrás, mirando hacia abajo lo suficiente como para que sus ojos quedaran ocultos por la sombra de su sombrero. A la menguante luz del sol, Misty vio las grietas en su comportamiento envejecido, pero no duró mucho. Porque incapaz de soportar la verdad del momento, huyó. Rápido. Ash, espera. Misty llamó, pero él ya se había ido por el camino. Realmente estoy tan, pero como de costumbre, Misty no le dio tiempo al hombre para terminar su comentario antes de saltar detrás de Ash atravesando la cerca blanca, bombeando sangre en sus piernas para impulsarse hacia adelante. El corazón de Ash latía con fuerza en su cabeza, su carne ardía como si alguien le hubiera arrojado una antorcha y todo su cuerpo prosperaba en agonía. El mundo entero de Ash estaba girando fuera de control cuando se detuvo con un rugido y tropezón y se deslizó por una maldita colina. Se salió de control y aterrizó justo cerca de la orilla del río donde pasó la mayor parte de su infancia. Ahora, no solo tenía frío, sino que estaba cubierto de barro y la humedad se pegaba a su ropa. Desconcertado, se sentó para observar el arroyo cristalino fluir entre rocas y plantas, con el corazón destrozado. Se quitó la mochila de los hombros, cayó de rodillas y presionó las palmas de las manos contra el suelo. Por segunda vez desde que despertó, deseó no haberlo hecho. Ceniza. Escuchó a Misty llamarlo desde el camino, pero era dudoso que lo encontrara aquí, especialmente ahora que el sol se estaba poniendo. Una parte de él no quería que ella lo hiciera. Pronto oscurecería y no solo tendría frío y estaría mojado, estaría aislado y en la oscuridad. Como el resto de su vida, solo él se enfrentaría a la verdad. Esto tenía que ser una pesadilla, cada vez que se levantaba, lo golpeaban con más fuerza. Primero con sus aventuras, luego con su vida, ahora con su madre. Se suponía que ella estaría aquí. Ash finalmente le pellizcó el brazo, sometiéndose a un breve ataque de dolor mientras lágrimas saladas se formaban en las esquinas de sus ojos. Esto tenía que ser un sueño. Un sueño terrible, horrible. Durante meses, desde que despertó, aceptó un paso tras otro, avanzando paso a paso. Avanzó. Ash era un luchador, nunca se rindió, pero ¿qué quedaba de su mundo? Nada de lo que recordaba. Se pellizcó de nuevo, rompiendo en un sollozo mientras tiraba de su mochila, el pestillo se abrió y el contenido se derramó. Secándose las lágrimas, cayó de espaldas, sin importarle el susurro del barro debajo de su chaqueta, o incluso la presión incómoda y punzante de la roca afilada que pinchaba su espalda baja. El dolor era un buen indicador, un buen recordatorio. No estaba soñando. Obviamente estaba en el infierno. En algún momento, enojó mucho a alguien y este fue su castigo. Esa tenía que ser la única razón por la que pasaría por esto. Sus ojos marrones recorrieron la cima del bosque mientras sus lágrimas saladas chocaban contra su piel. Misty lo llamó una vez más. Ceniza. Ella tartamudeó siguiendo el sonido de sus sollozos. Se había deslizado detrás de uno de los arbustos donde si hubiera mirado podría haberla visto, pero estaba ocupado con los amarillos y naranjas del cielo condenatorio. Estaba tendido en el suelo, con las manos entrelazadas junto a la cabeza en una orientación irregular. Misty se acercó a él lentamente, pensando dos veces para acercarse a él en caso de que realmente se rompiera, y en cambio, encontró el camino hacia la bolsa que se había caído y recogió el huevo que estaba olvidado. Ceniza. Ella lo llamó de nuevo, acunando el huevo caliente y ganando confianza para estar a su lado con cada paso. Hasta que finalmente, ella se puso en cuclillas a su lado y le rozó suavemente el hombro con la mano, indicando su presencia, y finalmente llamó su atención. Sin comprender, él la miró. Por primera vez en meses, su cruda y perjudicial emoción recorrió cada hueso de su cuerpo. ¿Por dónde se suponía que debía empezar? Había estado en coma durante 10 años, perdió a sus mejores amigos, toda su vida estaba hecha un desastre. Descuidó a su familia, a sus amigos, su viaje, su vida. A favor de la tierra de la imaginación que no tenía nada parecido a la realidad excepto por lo que él atraía en ella. Además de eso, todos los días le preocupaba equivocarse, cometer un desliz y volver a caer en coma. Era algo inaudito, pero también lo eran los adultos capaces y completamente funcionales después de 10 años de estar en coma. Ash ya era más que una rareza. Era una leyenda por derecho propio. Su rostro se arrugó mientras miraba sus pacientes ojos verde mar. Ash perdió 100 años de su vida que nunca recuperaría, y ahora, su Pokémon y su madre se habían ido de la casa en la que creció y, en cambio, vivía allí un extraño que creía que Ash estaba muerto. Quizás estaba muerto. Tal vez esto era una especie de purgatorio y estaba atrapado en medio del infierno.
Las lágrimas todavía brotaban de sus ojos, su boca se movía sin su permiso. Esto es el infierno. Fue todo lo que logró antes de volver su mirada hacia la luz moribunda. Su comentario tocó una fibra sensible en Misty, y ella se mordió los labios sintiendo que sus propias lágrimas se hinchaban. No era así como se suponía que sería hoy. Por una vez, se suponía que Ash encontraría a su madre, encontraría cualquier cosa. Y sin embargo, aquí estaban. Justo donde empezó. Claro, ahora es difícil, Ash, pero, lo intentó, pero cayó en oídos sordos. Ash no quería que le dijeran cómo iba a mejorar porque siempre fue así. No, quería mirar al cielo y hundirse en su miseria por un rato. Para siempre. Sin embargo, no podía decirle esto a Misty. No después de todo lo que ella hizo por él. En realidad, Ash se sorprendió cuando su mano encontró la suya y le apretó los dedos con fuerza. Casi hizo que sus ojos volvieran a los de ella, pero no podía mirarla en ese momento mientras ella pasaba su pulgar por el suyo reconfortantemente. Como lo hicieron sus hermanas con ella cuando sus padres se fueron hace tantos años. Sin embargo, Misty no tuvo el valor de decirle a Ash que todo iba a estar bien porque no sabía que así sería. No sabía qué decir, así que ofreció sus condolencias con un toque físico. Si hubiera tenido alguna idea de que Delia ya no estaría aquí cuando llegaran, no se habría molestado en hacerle ilusiones. Y vaya, Misty se sentía como una mierda por eso. Este calvario parecía el final de una mala aventura. Delia debería haber estado aquí para disfrutar el hecho de que su hijo finalmente estaba despierto por primera vez en años y, sin embargo, ella ya no estaba. Se mudó a alguna parte. Maricón. Este sentimiento se reflejó en los ojos de Ash sin que él tuviera que decirlo. Esto no es el infierno, Ash. Misty intentó tranquilizarlo, pero él no la escuchó. Sacudió la cabeza con saña. ¿Cómo puedes decir eso? De repente, se lanzó hacia adelante, sentándose y casi tirándola hacia atrás. Ella aterrizó firmemente sobre sus rodillas, arrodillándose a su lado mientras su rostro giraba. Como si fuera de ayuda, le apretó la mano con más fuerza. Lo he estado intentando durante meses, Misty. Eso es todo lo que he estado haciendo. Pero, maldita sea. Me desperté de una aventura donde es divertida y alegre y todos estaban felices por esto. Esto es una pesadilla. Primero perdí a mis mejores amigos, y ahora a mi mamá, sin mencionar 10 años. Ni siquiera sé dónde están mis Pokémon, o si eran reales. Su tono no era de ira como ella pensó al principio. No, cuando él apoyó la frente contra la palma de su mano, ella vio la desconcertante tristeza. Su voz temblaba, casi tímida, como si gritara si sus cuerdas vocales se lo permitieran. Misty le apretó la mano en respuesta, pero él no pareció darse cuenta. Ash, lo siento, es solo que, a veces el mundo es un lugar malo y aterrador. Pero eso es lo que hace que sea vida. No podrías vivir en un mundo de sueños por el resto de tu vida. Ash. Eso no es vivir. Es jugar a la fantasía. Misty intentó ofrecerle apoyo de manera lógica, pero él estaba demasiado lejos para escucharla. Simplemente no puedo creer esto, simplemente, ya terminé. Él murmuró sacudiendo la cabeza, apartando las manos de las de ella para sujetar su estómago e inclinándose hacia adelante, llevando las rodillas a la cara. Su sombrero se levantó ligeramente de su cabello y, al escuchar su explicación, se mordió el labio y luego gruñó. Golpear. Guay. Hizo una mueca de dolor cuando el puño de Misty hizo contacto absoluto con su hombro. Sus ojos la miraron llenos de terror y confusión. ¿Para qué diablos fue eso? Su rostro se volvió de furia, sus ojos estaban llorosos. Esta versión de ella le torció el corazón. Ya hemos jugado este juego, Ash. Sabes que va a ser difícil a partir de ahora. No puedo compadecerte si simplemente te rindes, especialmente después de lo duro que has trabajado. Entonces, ¿qué hay algunos obstáculos? En el camino y es duro y miserable y nada es como era. Pero así es la vida. Levantó los brazos para dar énfasis, señalando el gran mundo sobre ellos. Su voz hizo que los Pidgeys escaparan de sus posiciones en las ramas. Apesta ahora, pero eventualmente mejorará. Ash le respondió bruscamente. No lo entiendes. He estado esencialmente muerto durante 10 años y esperas que lo acepte y esté listo para enfrentar el mundo en menos de 2 meses. ¿Sí? Gritó Misty. Según lo que has dicho sobre ti mismo, puedes superar esto. Ella gritó rápidamente, este giro de palabras lo sorprendió. ¿Estás vivo? ¿Eso no cuenta para nada? Así que estás solo, te las arreglarás, eso es lo que hace la gente. No, no. Eso es lo que haces.
Ella gimió, derramando una lágrima por solo un segundo antes de secársela evitando su mirada. No es justo, Ash hizo una mueca y dejó caer los hombros. Misty negó con la cabeza y lo agarró firmemente por el hombro. A veces la vida no es justa, pero creo que todo sucede por una razón. Eres lo suficientemente fuerte para superar esto. Ella lo animó, agarrándolo del hombro para consolarlo. Se estremeció y dejó caer la cabeza. Él comenzó dolorosamente, y ella vio que las lágrimas brotaban de las esquinas de sus ojos. No estoy lista para esto, Mist. Antes de que cayera en otra recaída, Misty lo abrazó. No era la persona más sentimental, era un poco tosco, pero ella era cálida y estaba ahí. Ash le rodeó la espalda con los brazos y la apretó. Ella nunca lo había abrazado en sus sueños. De hecho, no recordaba ningún momento en el que lo hubieran abrazado. ¿Fue porque este momento de calidez fue indescriptible? ¿Irreplicable? Se sentaron en una posición incómoda, por lo que el huevo presionó contra el corazón palpitante de Ash mientras ella acercaba su rostro a la curva de su cuello y le frotaba la nuca. Poco después, sus lágrimas empaparon el cuello de su camisa y ella respiró reconfortantemente sobre su cabeza. Estará bien. Ella arrulló maternalmente. A diferencia de sus abrazos normales de 2 segundos, donde Ash rebotaba, sin saber qué hacer consigo mismo, con las manos arañando su espalda, envolviendo las telas de su abrigo en bolas. Una vez más, su edad y su mentalidad atrofiada jugaron un papel tan importante en su mente. A los 20 años, ya debería haber superado los estallidos de lágrimas, pero ¿quién era ahora? Esto fue solo la punta del iceberg. Entonces ella lo dejó llorar. Sus sollozos llenaron el bosque silencioso una vez que el sol se apagó detrás del horizonte, el suave estremecimiento de su cuerpo disminuyó con cada pidgey que pasaba. La mano de Misty incluso se cansó de acariciar la tela húmeda de su espalda, pero no se movió. Él necesitaba esto, y si ella no podía hacer nada más por el niño, ella haría esto. Habían pasado casi 30 minutos cuando Ash finalmente encontró el coraje para soltar los pliegues de su chaqueta y moverse hacia atrás, sollozando lo suficiente como para arrojar una llave en el corazón de Misty. Tenía los ojos hinchados e inyectados en sangre, pero tenía mejor aspecto. Sus ojos no parecían tan muertos como antes. Ella le dio un suave codazo y deslizó el huevo en sus manos antes de tirar su bolso. Tengo un pañuelo en mi bolso, solo dame uno. En el momento en que el huevo fue colocado en el regazo de Ash, un extraño calor irradió desde la superficie de la cáscara. El triste entrenador, sorprendido por el cambio repentino, sintió las intensas vibraciones mientras parpadeaba, mirando el huevo con gran sorpresa mientras cambiaba de forma. Está saliendo del cascarón. Misty jadeó, dejando caer su bolso al suelo e inclinándose hacia adelante junto a Ash para observar con ojos ansiosos la transformación del huevo cuando una pequeña luz se acortaba desde sus grietas. Apartando la mirada, ambos se taparon los ojos, Ash con su sombrero y Misty con sus manos, mientras el pequeño Pokémon avanzaba. Segundos después, un leve chillido resonó en el bosque, un sonido dolorosamente familiar, pero agradable, cuando Ash giró la cabeza para mirar al pequeño Pokémon que seguía relativamente del mismo tamaño que cuando era un huevo. Los ojos de Misty se agrandaron y su cabeza se inclinó. ¿Qué clase de Pokémon raro es ese? Misty buscó a tientas en su bolso, pero se formó un ligero borde en los ojos de Ash, y él sonrió felizmente, con complicidad. Antes de que pudiera encontrar la respuesta por sí misma, Ash supo lo que era sin una segunda mirada, por lo que sonrió con los ojos hinchados al pequeño Pokémon con forma de huevo. Es un Togepi. Capítulo 12. El nuevo profesor. El rostro de Misty se arrugó. Rodillas empapadas por la hierba húmeda junto al arroyo. Miró al Pokémon nuevo que miraba entre ella y Ash con ojos muy abiertos y tontos, e hizo una mueca. ¿Qué es un Togepi? Su tono preocupado hizo eco del nombre para enfatizar. Con cuidado, luego sacó su teléfono celular para hacer clic en la función Pokédex y lo acercó al frente de su persona. Apuntando el objeto directamente al Pokémon en los brazos extendidos de Ash, la función incorporada de su teléfono comenzó a sonar. Togepi, el Pokémon nuevo. La cáscara parece estar llena de alegría. Se dice que compartirá buena suerte si se le trata con amabilidad. La ceja de Misty se arqueó ante esto, pero Ash no pareció alarmado por la descripción, en cambio, levantó al Pokémon para verlo mejor mientras chirriaba y bostezaba. La cara de Misty se arruinó. No sé cómo logré conseguir ese Pokémon. Podría haber jurado que era un nuevo Magikarp. Murmuró, golpeándose la barbilla con el dedo índice. Ash hizo una leve mueca, mirándola con ojos entrecerrados y preocupados. ¿Me ibas a dar un pez que se convierte en Gyarados? Pronunció preocupado. Oye, nunca se sabe.
Podrías haber sido un gran entrenador para ello. Misty se encogió de hombros en respuesta, sonriéndole, contenta de ver que sus lágrimas habían terminado y su encanto normal había regresado. Ash volvió a mirar al Pokémon nuevo pensativo, frunciendo los labios. Así era, Misty no tenía idea de los problemas que Ash tenía para controlar a Charizard en sus sueños. No podía imaginarse tratando de controlar a un Gyarados, que se sabía que era 2 veces más difícil. Sus labios hicieron un lindo puchero mientras llevaba el Pokémon nuevo a su pecho y lo abrazaba cariñosamente. Esta versión de Misty tampoco tenía idea de su relación con Togepi. Brevemente, se preguntó si eso significaba algo mientras el Pokémon nuevo le gritaba de alegría una vez más. Miró a Misty con atención, con los párpados bajados apresuradamente mientras ella iba a tocar el caparazón del Pokémon. La pelirroja realmente no se dio cuenta. Es algo lindo. Misty sonrió, acariciando la cabeza del huevo para obtener un grito de alegría una vez más. También parece muy feliz, señaló, retrayendo sus dedos mientras Ash sonreía, meciendo al bebé Pokémon. Tú también dijiste eso la última vez. Se las arregló desconsideradamente. Las cejas de Misty se fruncieron con preocupación. ¿Qué? Preguntó, donde los ojos de Ash pasaron del Pokémon nuevo a ella. Con los ojos muy abiertos mientras cerraba la mandíbula, pero sonrió. Nada. Él le ofreció un leve asentimiento mientras ajustaba sus piernas para quedar en cuclillas. Misty parecía absorta, mirando al Pokémon en sus brazos, ya sea confundida por cómo de alguna manera terminó con él, o por cómo Ash naturalmente se dio cuenta de lo que era. ¿Qué pasa ahora? Preguntó después de un breve silencio, alejándola de sus pensamientos vertiginosos. Ella parpadeó con los ojos muy abiertos y Ash luego se relajó con una suave exhalación. Bueno, se pellizcó el puente de la nariz con el índice y el pulgar y luego lo apretó brevemente en el hombro. No podemos quedarnos aquí. La temperatura va a bajar pronto y nuestra ropa está mojada. Hizo un gesto para sí misma y luego para Ash, cuya espalda estaba húmeda debido a la hierba sucia junto al arroyo. Sin haberlo notado hasta que Misty lo señaló, sintió un escalofrío recorrer su espalda y se estremeció por eso. Sin embargo, la dominante frialdad en sus huesos pareció desvanecerse mientras sostenía el Togepi cerca, por lo que instintivamente se encontró metiendo al Pokémon en la cremallera de su chaqueta para que se mantuviera caliente. Al desabrocharse la chaqueta, parecía bastante feliz estar presionado contra la bufanda roja de Misty escondida contra su pecho. Togepi jadeó felizmente. Mira Misty, ¿le gusta tu bufanda?, dijo Ash en broma, aunque Misty solo pudo poner los ojos en blanco en broma. Genial, ahora nunca recuperaré esa bufanda. Mientras hablaba, se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de sus rodillas sucias lo mejor que pudo mientras Ash hacía lo mismo, ocupado jugando con el primer Pokémon vivo que tenía desde que despertó. Era entrañable, de una manera muy extraña, verlo actuar así. También fue un poco aterrador que pareciera cambiar de mentalidad tan rápidamente, pasando de una completa angustia a una relativa felicidad. Se preguntó hasta qué punto su fachada era honesta o no. Supongo que entonces regresaremos a la ciudad, ¿no? Sugirió, señalando la pequeña pendiente desde la que cayeron. Ash parpadeó mientras ella dirigía y guiaba el camino. Ash inhaló, brumoso. Él la llamó, inmóvil. Ella hizo una pausa y lo miró por encima del hombro, de pie sobre él como una especie de guardián. Inhaló, sintiendo el calor correr por sus mejillas, volviéndolas rosadas. Gracias, pronunció nerviosamente con una sonrisa brillante, lo que hizo que ella le moviera la mano en respuesta, minimizando el valor de su aprecio. Su corazón dio un vuelco. Sí, salgamos de aquí. No quiero estar aquí cuando salgan los insectos nocturnos. Ash sonrió mientras ella se alejaba por un momento más, siguiéndola poco después. Ash se preguntó por qué hizo eso. Menospreciar su gratitud. Ella nunca aceptó ningún agradecimiento que él le diera directamente, siempre interpretándolo como si no fuera un problema, pero lo era. Tuvo que haber sido así. ¿Tienes miedo de los bichitos, Misty? Él la arrolló, alcanzándola bastante rápido, a pesar de que le dolían terriblemente los músculos por su huida anterior. Misty se estremeció visiblemente ante su acusación. No tengo miedo. Simplemente no me gustan. Ella gimió mientras sus cejas se arqueaban. En realidad, presionó a sabiendas. Entonces, ¿qué es eso? Señaló un punto oscuro en el suelo frente a ella. Sus ojos se dirigieron hacia él instantáneamente, un grito automático hizo eco en sus pulmones y extendió los brazos y se agachó detrás de Ash, quien se rió histéricamente. Cuando él se rió, ella se dio cuenta de que estaba bromeando.
Misty se retorció furiosa y lo golpeó en la cabeza, maldiciendo su nombre antes de subir el resto del camino y dejándolo atrás en un ataque de quejas, principalmente maldiciéndolo. Misty, no puedes usar ese lenguaje frente al bebé Pokémon. Ash se quejó y Togepi compartió su risa mientras chirriaba ante las travesuras de Ash. Sosteniendo al Pokémon cerca para que no cayera, salió de los árboles y se dirigió al camino de tierra, siguiendo a Misty con un trote lento. Me alegra que te sientas lo suficientemente bien como para hacer bromas. Ella siseó, no del todo por la experiencia cercana a la muerte. Espero que sepas que te recuperaré, advirtió, apretando los puños con furia. Ash sonrió. Cuento con ello. Misty encontró su respuesta amable y honesta un poco disuasoria, su ira se deslizó por un lado de su cabeza mientras miraba al chico sonriente. Una de sus cejas se arqueó. Te recuperaste rápidamente. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó con escepticismo, aunque su preocupación efectivamente acabó con su entusiasmo y sonrisa. Por supuesto, no estaba bien, pero tampoco estaba muerto y Misty tenía razón. No podía parar después de todo lo que había pasado. Aunque al principio fue difícil y terriblemente doloroso, tenía que seguir adelante. Sí, estoy bien, murmuró sin entusiasmo. Después de evaluar que él estaba diciendo una verdad a medias, volvió a su naturaleza rencorosa. Bien. Porque iba a decir, si no te asustaste antes, podríamos haberle preguntado a ese hombre si sabía a dónde se mudó tu mamá. Ella frunció los labios al azar y los ojos de Ash se agrandaron. Ni siquiera había pensado en eso. Ni siquiera pensé en eso. Hizo eco de sus pensamientos, frunciendo las cejas sin pensar. Misty suspiró. Por supuesto que no lo hizo. Ella hizo una leve mueca, molesta por su propia hostilidad de repente. Algo en él logró arañar bajo la superficie de su piel lo suficiente como para provocar emociones que preferiría olvidar, especialmente su naturaleza vivaz. ¿Crees que deberíamos intentar preguntarles de nuevo? Preguntó Misty, dejando caer la sutil ira que había estado entrelazando su voz. Ella fácilmente regresó a la persona menos apasionada y despreocupada que hizo que Ash frunciera el ceño. Así, la Misty que recordaba desapareció y la adulta y sombría Misty regresó. No es que este fuera malo, simplemente le costó acostumbrarse. Y estaba empezando a pensar que eso no le importaba. Creo que sí. Esta vez iré a la puerta para ver si eso convence a quien quiera que fuera ese tipo. Dijo con un asentimiento casi confiado. Misty también asintió con aprobación. Solo, no te hagas ilusiones. Misty infirió y Ash asintió una vez más, aunque más lento y menos entusiasta. Cuando sus talones se detuvieron en la cerca blanca, miraron hacia la casa iluminada con una brillante luz del porche, Misty exhaló. Ash imitó su pose, armándose de valor para cualquier cosa mientras seguía a Misty por el camino. Extendió el puño hacia la puerta y golpeó suavemente. Los cubiertos esparcidos resonaron detrás de la protección de la puerta de madera. Probablemente simplemente se sentaron a cenar y allí estaban otra vez. Ash trató de sacar esto de su mente, ya que le resultaba bastante perturbador que alguien más viviera en su casa. Después de todo, era solo una casa, la casa en la que creció. Inhaló y cerró los ojos por un momento, contando mentalmente lo que la doctora Abby le había enseñado. Después de unos momentos, la puerta se abrió. Esta vez, una joven elegante con cabello castaño rojizo miró fijamente al dúo, vestida con un delantal con flores y un vestido de mamá rojo. ¿Puedo ayudarle? Preguntó felizmente y Misty y Ash se miraron el uno al otro. Sus ojos suplicando ayuda. Hola. Empezó Misty. Estuvimos aquí antes, creo que hablamos con su marido. Misty hizo un gesto con las manos mientras hablaba. Este es Ash Ketchum, solía vivir aquí hace 10 años. Su madre era Delia. Nos preguntábamos si por casualidad sabes a dónde se mudó. Cuestionó Misty, expresando la iteración mucho más profesionalmente de lo que Ash habría logrado. Él asintió con la cabeza, apretando al Pokémon en sus brazos para consolarlo. ¿Delia? Ella era tan dulce mientras crecía. La mujer chirrió y miró a Ash con escepticismo. Pero, ¿podría haber jurado que su hijo estaba muerto? Ash se estremeció visiblemente ante esto. Obviamente no estaba muerto. Estaba en coma. Delia recientemente le quitó el soporte vital pero se recuperó. ¿Fue un malentendido? ¿Y quién eres tú? La madre preguntó alegremente. ¿La novia? Misty hizo una mueca incómoda, pero Ash se sonrojó en varios tonos de rojo ante la pregunta y se quedó con la boca abierta. Vigilante. Misty corrigió a la mujer, juntando sus manos frente a su cuerpo. De todos modos, ¿lo sabías o no?
Ella espetó accidentalmente mientras Ash buscaba a tientas en su cerebro para controlarse. Era un adulto. Los adultos no se avergonzaban por acusaciones falsas. Al menos Misty no lo hizo, y ella era realmente su principal cartel de la edad adulta. Entonces siguió el ejemplo y respiró. Lo siento. No te molestaríamos si no fuera importante. No podemos comunicarnos con mi mamá desde que me desperté y estoy preocupado por ella. Si tienes un número o algo, murmuró, con el ceño fruncido. La madre apartó la mirada de la ligeramente irritable Misty y miró a Ash, cuyo rostro honesto era difícil de rechazar. Misty solo lo sabía por experiencia. Bueno, ciertamente. ¿Por qué no entran ustedes dos? La mujer abrió la puerta para ellos dos, y Misty tomó nota mental de preguntarle a Ash más tarde cómo se las arreglaba siempre para que la gente lo escuchara con esos ojos de sierva. Supuso que tenía algo que ver con tener ojos color chocolate, porque la gente nunca la trataba así. Espera aquí un momento e iré a buscar a mi marido. Dijo la mujer alegremente y se alejó. Misty aprovechó la oportunidad para inclinarse cerca de la oreja de Ash mientras él observaba a la mujer irse. ¿Cómo haces eso? La gente te mira y se desmaya. Misty fulminó con la mirada, solo parcialmente molesta y celosa. Ash tuvo que luchar contra su sonrisa reconfortante. Creo que leí en una revista que la cara de perra en reposo es una enfermedad tratable, Mist. Trató de no reírse de su propia broma mal ideada o de su acalorada reacción. Observó por el rabillo del ojo cómo toda su cara se puso roja desde el cuello hasta la frente y tuvo que morderse el labio para evitar gritar y golpearlo hasta convertirlo en un desastre sangriento en la alfombra. Al menos no tengo la mentalidad de un niño pequeño. Ella gruñó en voz baja en su defensa, moviendo los dedos nerviosamente. La dulce sonrisa que le impuso desinfló su breve enojo, recordándole que solo estaba bromeando. Ella suspiró y se cruzó de brazos, terminando el desafío cuando el padre de antes dobló la esquina de la antigua cocina de Ash. Si uno mirara de cerca, habría visto que Ash estaba temblando y que sus respuestas sarcásticas eran un simbolismo de preocupación jocosa por el humor legítimo. Misty lo dejó pasar mientras estuvieron aquí, pero en el momento en que se fueron, ella lo estaba golpeando en el hombro por ese comentario. A ella no le importaba en absoluto si él todavía se estaba recuperando o no. Hola, soy yo quien conoció a Delia. Me alegra ver que regresaste, pero desafortunadamente, no sé dónde podría estar tu mamá. Dijo el hombre con una suave mirada a Ash, quien visiblemente se estremeció. El humor en sus ojos se desvaneció. Sin embargo, mi esposa encontró una caja de cosas con su nombre en el sótano. Corrió a buscar esas cosas, si eso ayuda de alguna manera. Ante su comentario, el rostro de Ash se iluminó un poco y asintió. Sí, gracias. Ash sonrió inocentemente, escuchando la silenciosa aprobación de Togepi ante su pequeña cantidad de felicidad. ¿Por casualidad conoces a alguien que pueda saber dónde podemos encontrarla? Misty preguntó de repente, todos los ojos puestos en ella. El hombre torció los labios mientras pensaba. El nuevo profesor podría saberlo. Sugirió señalar el camino hacia donde vieron el laboratorio en la colina. Ash chasqueó los dedos pensativamente. Ese es el laboratorio del profesor Oak. Era casi como mi tío cuando yo era niño. Dijo pensativamente, aunque simultáneamente tanto el marido como Misty se estremecieron. Más aún de Misty, quien sacudió la cabeza y se pasó la palma de la mano por la cara. ¿Eso es algo malo? Preguntó Ash, pero Misty negó con la cabeza, una mirada Oscar reemplazó su medio enojo. Te lo diré más tarde. Sugirió, viendo a la madre aparecer nuevamente en el pasillo cargando la pequeña caja con las sobras del sótano. Ash hizo una mueca. Tenía las manos ocupadas cargando Togepi, pero no quería que Misty cargara sus sobras. Se sacó el Pokémon nuevo de su chaqueta y torpemente se lo entregó a Misty, rezando para que no llorara como lo hacía en sus sueños. Misty tomó al Pokémon con torpeza. Habiendo solo manejado unos pocos Pokémon bebés en su vida, al principio lo maniobró en sus brazos hacia atrás, teniendo que girarlo lentamente para mirar a la gente. Chirrió alegremente en sus brazos y Misty luchó contra el impulso de no suspirar de alivio. Por fin, un bebé que no gritaba cuando lo sostenía. Mientras tanto, la mujer le pasó la caja cerrada a Ash. He aquí, escrito en la esquina de la caja, estaba su nombre completo escrito con la letra de su madre. Ash ahogó su suspiro lúgubre. En cambio, sonrió a la mujer y a su marido. De verdad gracias. Dijo, mirando hacia abajo y arrastrando los pies. La mujer miró a su marido y luego de nuevo a Ash. Habiendo hecho un acuerdo sin palabras. ¿Por qué no te quedas a cenar?
Preguntaron, pero Ash miró a Misty, que estaba ocupada con los Togepi y contenta con tratar de hacer malabarismos con el bebé Pokémon y su bolso, y Ash sacudió ligeramente la cabeza. No, gracias. Tiene una agenda un poco apretada. Dijo Ash, señalando a Misty, quien dejó muy claro que quería estar en el tren antes de que cerraran. Misty frunció los labios después de haber sido mencionada y miró a la pareja. Pareces muy familiar. ¿Te conocemos? Preguntó el marido de repente, conectando finalmente el cabello rojo, el colgante en cascada y el tono general de su naturaleza egoísta. Eres líder de gimnasio, ¿no? Y su carácter alegre desapareció rápidamente, al igual que su esposa. Misty enderezó la espalda y sonrió. Sí. Me iré. Misty asintió, ya que no necesitaba más indicaciones que las que le dieron para saber que ya no era bienvenida en la casa. Se giró rápidamente y pateó con las botas la puerta entreabierta. Ash la miró, aunque la pareja pareció devolverle su suave mirada, ofreciéndole su simpatía. Es mejor no mezclarse con los líderes. La mujer le advirtió ofreciéndole un apretón en el hombro. Las cejas de Ash se fruncieron. Iba a discutir con ella que Misty no era una delincuente ni nada por el estilo, pero al tomar una de las primeras decisiones maduras en las últimas 24 horas, solo sonrió. Gracias. Supongo. Dijo, y lentamente comenzó a girar. Si no encuentras a tu mamá, puedes regresar y ver el lugar. Lo entenderíamos. Se ofrecieron y Ash sonrió a cambio. Gracias. Asintió hacia la caja y se vio saliendo por la puerta retrocediendo. Lo saludaron brevemente, pero una vez que se cerró la puerta, inmediatamente escuchó el juicio de Misty entre la agradable pareja. Incluso llegando a cerrar las cortinas. Misty, ¿de qué se trató todo eso? Preguntó Ash, finalmente volteándose para ver la parada afuera de la cerca blanca, luciendo bastante molesta y perdida en sus pensamientos. Se acercó a ella, rozó su hombro con el de ella y parpadeó. ¿Brumoso? Él la llamó, apartando su mirada de la casa. Disculpa que... preguntó ella, parpadeando varias veces mientras él le daba una sonrisa muy suave. No dudó en emprender el camino, acunando a Togepi con naturalidad. Ash pensó que eso también le parecía más natural. En lugar de que él lleve el Pokémon nuevo. Pregunté de qué se trataba. Cuestionó, obteniendo solo un suspiro a cambio. ¿Recuerdas que te dije que los líderes de gimnasio son los chivos expiatorios de la liga? Misty murmuró y Ash asintió, lo cual vio y confirmó por el rabillo del ojo antes de continuar. Bueno, no todo el mundo nos aprueba, especialmente los pueblos más pequeños como Payet, que no tienen un líder de gimnasio. Su rostro se arrugó, haciendo malabarismos con la caja en sus brazos. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, para empezar están desinformadas y nos culpan injustamente. No somos responsables de nada de lo que pasa, pero ellos nos ven, entonces nos culpan porque no podemos arreglar sus problemas. Ella gimió, y aunque Ash sabía que no quería hablar de eso, empujó de todos modos. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Preguntó preocupado mientras se dirigían al laboratorio sin pensar. Impuestos más altos que la liga sigue imponiendo. No solo eso, la estúpida lista de regulaciones cada vez mayores que siguen discutiendo. Somos la figura más vocal, así que a mucha gente, ya sabes, no le gusta a nosotros, Misty murmuró cansada. ¿Podemos no hablar de esto? Preguntó con tristeza, mirando a Ash. Inquieto, asintió y recorrieron el resto del camino hasta el laboratorio en relativo silencio y oscuridad. Ash deseó haber traído una linterna. No estaba adaptado a la oscuridad total, pero suponía que eso estaba en sintonía con la tierra agrícola natural de Pueblo Paleta. No tenían farolas en todas las esquinas. Instintivamente, se acercó a Misty para no perderse. Envuelto en sus propios pensamientos, finalmente chasqueó los labios para llamar su atención. ¿Qué pasa si el profesor no sabe nada? Reflexionó en voz baja, utilizando el manto de la oscuridad para ocultar sus propios rasgos abatidos. Un poco deprimida durante la última parte de la conversación, suspiró incómoda. No lo sé. ¿Tienes algún plan? No. Murmuró, pensando que tal vez podría regresar al hogar de vida asistida hasta que encontrara una manera de mantenerse. Eso, o podría vivir en la carretera. Se estremeció al recordar lo difícil que era el viaje hasta allí. La última de las opciones parecía un suicidio en este momento. Entonces supongo que podrías trabajar para mí en el gimnasio. Murmuró, sin saber si estaba lista para ofrecerle eso. Él parpadeó hacia ella, viendo su rostro solo por el tenue resplandor de la luna oculta por las nubes de tormenta. En realidad, él jadeó y Misty suspiró. No te emociones tanto por todo. Es mucho trabajo y no te pagaré. La cara de Ash cayó. ¿Por qué no?
¿Por qué me debes dinero, Ketchum? Ella gruñó. Ash sintió sudor en la nuca. A veces podía ser tan desalmada. Las calles se iluminaban cuanto más se acercaban al pie de la colina del laboratorio. Al menos así podrás adquirir experiencia y saldar algunas de tus deudas mientras intentas determinar cuál será el siguiente paso en tu vida. Sugirió Misty, añadiendo rápidamente. Porque si intentas viajar solo ahora mismo, llamaré a la sala de psiquiatría. Ella le advirtió muy seriamente, realmente preocupada por su bienestar. Él sonrió ante eso y se frotó la nuca. No lo haré. Creo que después de la caminata hasta aquí voy a dormir para siempre de todos modos. Misty suspiró, deteniéndose en la gran puerta de metal al final de la colina, sus rostros iluminados por las luces de la calle de la zona. Eso es un poco irónico viniendo de un paciente en coma. Ella murmuró, mirándolo. Parpadeó hacia el laboratorio, como si preguntara por qué se detenían. Pero, como siempre, estaba empezando a familiarizarse con la expresión sombría que puso Misty antes de dar malas noticias. La forma en que la piel alrededor de sus ojos se arrugó levemente, como el lado derecho de su labio se torció en un ceño pensativo y la forma en que su lenguaje corporal pasó de la confianza a los hombros caídos. Miró entre él y el laboratorio y suspiró. Antes de subir allí, necesito que entiendas algo. Ella le advirtió, y Ash tragó, mirándola con simpatía. ¿Qué? El profesor Oak que conoces no está allí. El rostro de Ash se arrugó, confundido. ¿Cómo? Misty buscó a tientas, cambiando el peso del togepi en sus brazos que se había quedado dormido en el camino hasta aquí. Se mordió los labios como si buscara las palabras correctas para formar un pensamiento coherente. Ella refunfuñó, aplanando sus labios. Falleció hace un par de meses. ¿Falleció? ¿Como jubilado? Misty suspiró, olvidando que a veces los términos se le pasaban por la cabeza, incluso si debería haber estado familiarizado con ellos. Ella se armó de valor para su reacción, encontrando sus ojos marrones con sus verdes cerúleos. Está muerto, Ash. Ella se deslizó y exhaló mientras el inmenso horror desfilaba ante sus ojos. Murió de un ataque cardíaco unos meses antes de que despertaras. Fue una gran noticia en Canto, lo siento. Añadió, tartamudeando ligeramente. Odiaba esa mirada de terror que llenaba sus ojos cuando le daban malas noticias. Misty solo rezó para no huir a la oscuridad como lo había hecho antes. Afortunadamente, no lo hizo. En cambio, Ash miró hacia el laboratorio, su forma tomando un castillo pesado y sombrío sobre el faro de esperanza que alguna vez llevó. Tragó un poco y miró a Misty y luego de nuevo al laboratorio. Sin embargo, la reacción de Ash la sorprendió, el terror fue rápidamente disipado por la preocupación devota y la posible frustración. ¿Crees que Gary está bien? Misty parpadeó de repente, desconcertada por su preocupación por alguien más. Ella abrió la boca y luego la cerró. No lo sé. ¿Por qué no vamos a averiguarlo? Dijo Misty con seriedad, abriendo la cerca de metal que soltó un grito ensordecedor. Subió las escaleras lentamente, moviéndose sin esfuerzo incluso en la oscuridad. La tarea no fue tan fácil para Ash, quien arrastraba los pies y tropezaba en cada escalón. Es curioso, no recordaba que fueran tan largos cuando era niño. La puerta se abrió demasiado rápido para la comodidad de Ash, pero a diferencia de su propia casa, hubo poca vacilación antes de golpear las puertas de acero, lanzando un fuerte golpe a través de las ventanas iluminadas del laboratorio. Desde el interior escucharon un arrastre de pies, seguido de un abrupto portazo que hizo que el dúo saltara simultáneamente antes de que la puerta principal se abriera. Una mujer de aproximadamente la edad de Ash, con cabello castaño claro, frunció los labios hacia ellos, un poco irritada. ¿Hola? Preguntó, y Misty y Ash se miraron. Estamos aquí para hablar con el profesor sobre una mujer desaparecida. Oh. El tono aburrido de sus ojos cambió al pasar de Misty a los de Ash. Su rostro palideció al instante, dibujando una línea plana en sus labios. Abrió la puerta por completo para que los dos pudieran entrar al vestíbulo. La niña miró a Ash como si le hubieran crecido cuernos o algo así, pero él no pareció darse cuenta, y Misty tampoco. Ambos quedaron fascinados por la habitación resplandeciente, cubierto de imágenes, pinturas y colores de Pokémon, infinitos hasta donde alcanza la vista. ¿Tú, estás aquí para ver al profesor? Tartamudeó la morena, ganándose su atención. Sí. Lamentamos haber venido sin avisar de esta manera. Ash se disculpó rápidamente, deslizándose hacia las sillas, con los nervios destrozados. ¿Por qué Gary te suena familiar? ¿Lo has mencionado antes? Preguntó Misty. No, no lo creo. ¿Qué?
El grito siguió segundos después de que la morena saliera del vestíbulo para agarrar al profesor. Misty y Ash compartieron una breve mirada y ambos miraron a qué distancia estaba la puerta principal por motivos de seguridad. El peso de las botas golpeando los suelos titulados. No, correr contra el suelo de baldosas les daba vueltas la cabeza. Hacían lo único que podían hacer en tan poco tiempo. Miró la puerta con preocupación. En cuestión de segundos, la figura de un hombre emergió de la puerta del laboratorio, seguido de cerca por la asistente de laboratorio morena. La boca de Ash se abrió de inmediato al darse cuenta de quién era el nuevo profesor deportivo de bata blanca. Si Ash no hubiera estado sosteniendo la preciosa caja que le dieron temprano, seguramente la habría dejado caer. Mirándolo fijamente, con su largo cabello castaño rojizo que desafiaba la gravedad, no estaba otro que Gary Oak. Ceniza. Gritó, conmocionado mientras se acercaba a Ash. Misty cruzó sus brazos protectoramente alrededor de Togepi y frunció los labios. Sabía que había escuchado ese nombre en alguna parte, no de Ash, sino del niño que identificó el cuerpo en Viridian City hace tantos años. Ash no perdió el ritmo. Dejó la caja con las cosas en el asiento junto a ellos y luego, abrumado por puro instinto, cruzó el vestíbulo de un salto para saludar a su amigo de la infancia. Gary, ¿estás aquí? Ash gritó seriamente, lanzando a Gary en un completo abrazo. El nuevo profesor le dio unas palmaditas en la espalda y los hombros a Ash con incredulidad ante lo que sus propios ojos estaban viendo. Ash parecía tener ese efecto en la gente. Lamento mucho lo del profesor Oak, murmuró Ash, separándose de Gary. Gary sacudió la cabeza, agarrando el rostro de Ash y pellizcándole las mejillas, alborotándole el pelo e incluso sacudiéndolo un poco. No, no te disculpes, Ash. Tú eras él, ¿cómo estuvieron los? Ante una pérdida general de palabras, su rostro se arrugó. Pensábamos que estabas muerto. Dijo minuciosamente. No. Estoy vivo. Ash rió nerviosamente, sin saber qué decir. Esa misma risa infantil que plagó a Gary y la infancia de Ash envió escalofríos por la espalda de Gary. Nunca pensó que volvería a escuchar eso. Gary, boquiabierto durante unos momentos, se hizo a un lado para abrir la puerta y les indicó a los dos que entrarán a la parte trasera del laboratorio. Por favor, entra. Gary les hizo un gesto mientras la morena se hacía a un lado. Cuando Ash atravesó las puertas, seguido de cerca por Misty, igualmente sorprendida, pero no tan vocal, su boca se abrió. A diferencia del laboratorio de Samuel Oak, Gary había sufrido algunos cambios importantes. El primero era la pecera en un extremo de la pared, el otro era el enorme mural del Pokémon legendario de las 6 regiones, solo que no tenían color. Enterrado en piedra. Siéntate. Gary acompañó a Misty y los llevó a ambos a un sofá y una mesa de café en la esquina de la habitación. Ash lo siguió, decidiendo contra su observación para sentarse en el sofá rojo. Misty apoyó el huevo Pokémon en sus rodillas mientras ambos observaban a Gary caminar de un lado a otro por un rato, siendo observados no solo por Ash y Misty, pero también su asistente. Su movimiento de ida y vuelta era vertiginoso, por lo que Ash se frotó la nuca y se rió de las payasadas de Gary. Siéntate, Gary. Ash murmuró, y Gary también lo hizo, asombrado. El profesor se sentó frente a Ash y Misty con el codo sobre la rodilla y la barbilla apoyada en la palma. Su boca se entreabrió mientras observaba a Ash con sus ojos color avellana. No tenía idea de qué decir, ni siquiera qué pensar en ese momento. Por primera vez en muchos años, Gary se quedó sin palabras. ¿Cómo? Murmuró finalmente, estupefacto. Ash se mordió el interior de la mejilla y clavó las uñas en los vaqueros. Me desperté, supongo. No sé cómo explicar eso mejor. Bueno, obviamente te despertaste, solo, ¿cómo? Cuestionó con escepticismo, inclinando la cabeza. Provocado después de que su madre lo desconectó, murmuró Misty con indiferencia. Gary finalmente apartó los ojos de Ash y miró fijamente al pelirrojo al lado de su viejo amigo. ¿Eres la chica de hace 10 años? Observó Gary y Misty asintió tímidamente y se frotó la nuca. Sí, esa soy yo, dijo. Habiendo notado quién era él también, Gary se burló con una sonrisa astuta pero honesta en sus labios. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Tienes la costumbre de salvar gente? Normalmente soy yo quien hace el daño. Misty bromeó a cambio, frunciendo el ceño. Gary se rió entre dientes, pero Ash parpadeó ante su respuesta y saltó al grano. Gary, ¿sabes dónde está mi mamá? La pregunta pareció pasar volando por encima de Gary, como si estuviera demasiado emocionado para funcionar. No puedo creer esto. Te has perdido mucho. Ash hizo una mueca. Sí, gracias por ese recordatorio. Ash reflexionó patéticamente, pellizcándose el puente de la nariz.
Gary le hizo un gesto al asistente de laboratorio que se sentó cariñosamente junto a Gary. ¿Te acuerdas de Leaf, no? Ash hizo una mueca. Ah, en realidad no. Dijo con tristeza que muchas de las personas de su infancia parecían desvanecerse con los años. Bueno, esta es mi esposa, Leaf. Anunció Gary, mirando a la mujer por un breve momento y luego nuevamente a Ash. Encantado de conocerte. Murmuró Leaf, rascándose levemente la nuca, un poco descompuesta. Ash jadeó y farfulló. ¿Estás casado? Desde el año pasado, confirmó Gary con una sonrisa sarcástica, no muy diferente de lo tradicional. ¿Tú? Gary. Cuando teníamos 10 años ya tenías como 6 novias. Ash hizo un gesto dramático con las manos. Misty resopló a su lado, tamborileando suavemente con sus dedos sobre el caparazón del Pokémon. Muchas cosas han cambiado en 10 años. Especialmente tú. Santa vaca. Gary señaló la ropa y la apariencia del niño y Ash se encontró riendo nerviosamente. Deberías haberme visto hace unos meses. Te vi hace unos meses. Un poco antes, Gary se cayó e hizo una mueca. Oh hombre, ¿ya has visto a tu mamá? Preguntó, la pregunta de Ash finalmente lo alcanzó. Ash sacudió la cabeza con tristeza, pero no decepcionantemente como lo habría hecho normalmente. Gary estaba aquí, vivo y coleando. No tenía motivos para estar triste. Ah, no, en realidad. Es por eso que vinimos aquí. Él, miró a Misty como si pudiera evocar las palabras adecuadas. Las personas que se mudaron a la casa de mi mamá, me dijeron que les preguntara dónde se mudó, murmuró Ash débilmente, el tono alegre tomó un giro para peor. Gary sintió que los nervios de sus dedos se contraían mientras observaba cómo el rostro de Ash pasaba de la felicidad total a una oleada de tormento. ¿Ya has pasado por todos los tratamientos para, bueno, alguien en tu situación? Preguntó Gary, y Ash asintió rápidamente. Sí, Misty se encargó de eso, dijo Ash honestamente, sonriendo a dicha mujer quien se sonrojó suavemente a cambio y se ocupó mirando los paneles del techo mucho más interesantes. Oh. Gary le sonrió. Gracias. Supongo que el hospital no pudo localizar a nadie aquí entonces, mi abuelo figuraba como contacto de emergencia de Ash, miró a Ash. Pero supongo que se olvidaron de mencionar eso. Realmente lo hicieron, murmuró Misty, provocando una risa nerviosa de Ash. Cuanto más fácil habría sido si supieran que Ash tenía amigos vivos como este. Un roble, nada menos. ¿No sabía que ya habían asignado un nuevo profesor para esta región? Misty murmuró, un poco fuera de tema. Gary parpadeó. Bueno, hizo una pausa, pensativo. Aún no he prestado juramento oficialmente. No hasta principios del próximo año. Él la señaló. Misty, pensó brevemente en su nombre. Eres el líder del gimnasio de Cerulean City, ¿no? Así es, Misty asintió, esperando que la reacción de Gary fuera mejor que la de la pareja en la antigua casa de Ash. Afortunadamente así fue. Solo he oído cosas buenas. Me alegro de que Ash se quedara atrapado con alguien tan conocido como tú por no aceptar tonterías, hizo una pausa, arqueando una ceja. Y hermosa. Gary Samuel Roble. Gary. Leaf y Ash dijeron al unísono, igualmente rojos. El primero de los cuales golpeó a Gary en la cabeza por su comentario. Se rió torpemente de su esposa y le hizo un gesto con la mano. Los viejos hábitos son difíciles de morir, lo siento. Gary hizo caso omiso, pero Misty ya se había dado una palmada en la frente por la vergüenza y Ash estuvo hirviendo en su asiento por unos momentos. Incluso se cruzó de brazos a la defensiva. Supuso que al menos eso no cambiaba en Gary, aunque todo lo demás sí. Entonces, ¿por qué te hiciste cargo aquí? Ash parpadeó ante su pregunta. La ebullición de su sangre se convirtió en un ligero hervor. Ah, no lo sé. Simplemente, más o menos sucedió. Tuve algunos trabajos antes de esto y supongo, ¿es algo que viene de familia? Dijo torpemente, pero antes de que Ash pudiera hacer otra pregunta, Gary miró con complicidad a su esposa, quien se levantó rápidamente. Oye, Ash, ¿por qué no vamos a ver cómo está el Pokémon? No has estado allí en años, sugirió Gary, levantándose. Le hizo un gesto a Leaf y Ash hizo lo mismo. Seguro supongo. Ash comenzó, siguiendo a Leaf. Miró por encima del hombro a Misty, quien se levantó y, sabiendo que ella lo seguiría, Ash miró hacia adelante con indiferencia. Con plena intención de perseguir, Misty envolvió torpemente al Pokémon nuevo en sus brazos, maldiciendo mentalmente a Ash por no cuidarlo. Gary la miró con cierta consideración, pero rápidamente levantó la palma de la mano para evitar que siguiera a Ash. ¿Delia nunca pasó por el hospital? Cuestionó una vez que Ash estuvo fuera del alcance del oído. Misty hizo una mueca visible.
Oh chico. Realmente la estaba poniendo en esta situación. No, ella nunca lo hizo. No se anduvo con rodeos, sino que miró directamente a Gary. Ella todavía está viva, ¿no? Por supuesto, pero, tartamudeó Gary. Miró hacia abajo y arrastró los pies por un momento antes de dirigirse a su escritorio para tomar una hoja de papel y escribir algo de información. Misty hubiera preferido que él simplemente escupiera lo que tuviera que decir, pero se mordió la lengua. ¿Cómo ha estado? ¿Mentalmente? Preguntó Gary, y Misty no pudo decir. Sus labios se torcieron. Su terapeuta lo autorizó, pero es cuestión de tiempo. Reaccionó muy mal con la familia en su antigua casa. Simplemente le di un refuerzo. Confesó, mordiéndose el labio con fuerza. Gary revolvió sus papeles una vez y luego suspiró amargamente. Sé dónde está su mamá. Gary suspiró, pero no creo que deba verla. Terminó rotundamente. El rostro de Misty decayó, cambiando automáticamente entre cortés entusiasmo y entrega a la frustración. ¿Por qué no? Ese ha sido su objetivo desde que despertó. Misty discutió, pero el rostro de Gary se contrajo dolorosamente y le deslizó a Misty el trozo de papel en el que había escrito y su rostro se desplomó, tanto por comprensión como por decepción. Pellizcándose el puente de la nariz con frustración, suspiró. No puedes ocultarle esa noticia. Dijo, cansada, doblando el papel por la mitad. No puedo. Murmuró Gary. Y se lo diré, algún día, añadió Gary. Pero no todavía. Terminó y Misty giró los hombros hacia él como si se preguntara por qué no pudo haberse dejado esa noticia para sí mismo. ¿Por qué decirle? Yo solo, necesito tiempo para suavizar las cosas. Gary dijo seriamente. ¿Se quedará contigo, no? Preguntó, señalando hacia ella y Misty pateó el talón de su pie, un poco asaltada por la acusación. La gente hacía suposiciones extrañas. Se lo mencioné. Las palabras se le escaparon de la boca y puso los ojos en blanco y la lengua. Una sensación de urgencia irrumpió en Gary, su voz suplicante. ¿Puedes ayudarme solo por unas semanas más? Incluso te pagaré si es necesario. Si hubiera sabido que se despertó, Misty suspiró por la nariz, pateó la punta de su bota contra el azulejo y luego miró a Gary. Está bien. No es necesario que me pagues. Misty suspiró, frotándose la sien con una mano y con la otra sosteniendo al Pokémon nuevo que permanecía profundamente dormido en su poder. Gracias. Gary suspiró. Eres como un regalo de Dios. Sí. Estoy empezando a pensar que lo soy. Un ángel con cuernos sosteniendo el halo. Misty añadió como una ocurrencia sarcástica cuando Ash regresó a la habitación. Oye, ¿dónde estabas? Te perdiste él, miró entre Gary y Misty, la última de los cuales parecía extrañamente agitada. ¿Pasó algo? Ash se interrumpió y, naturalmente, Misty presionó una sonrisa en sus labios para apagar sus emociones. No, por supuesto que no. Estaba en camino. Ella lo señaló, agarrando sus brazos entre los suyos mientras cambiaba al Pokémon dormido a sus manos en lugar de a las suyas. Hizo una mueca torpe, riéndose mientras acunaba a Togepi. Gracias por abrazarlo. Ofreció con un extraño color rosado en sus mejillas y luego salió corriendo como un niño para mostrarle los Pokémon en el campo. Misty lo siguió a regañadientes, solo mirando brevemente a Gary. Él no la miró, estaba perdido en sus propios pensamientos observando a Ash. Xox. Su breve visita transcurrió sin problemas, pero a medida que se acercaban las 10 p.m., Misty miraba su teléfono como un halcón. Observó a Ash y Gary mientras se turnaban para compartir historias como lo harían viejos amigos. Misty disfrutó ver a un Ash normal y feliz en lugar de su contraparte posiblemente demasiado emocional. Ni siquiera molestó a Gary para pedirle información sobre su madre, obligándola a preguntarse si Ash se había olvidado o simplemente tenía demasiado miedo para preguntar. A veces, ella no podía leerlo. Algo en la mentalidad de un niño de 10 años encerrado en el cuerpo de un adulto la mantenía en duda. Había cosas que alguien a su edad debería haber entendido claramente y que aparentemente no tenían sentido para Ash. Sin embargo, ella notó que él tenía que haber cambiado en algún aspecto porque en su conversación con Gary faltaba cualquier mención de cómo pasó los últimos 10 años en el país de los sueños. El reloj sonó, la alarma que se había puesto sonó y ella se apartó de su posición contra la pared de la sala de estar y se acercó a los chicos. Gary le estaba mostrando a Ash fotografías de su boda, pero notablemente puso otros fotogramas hacia abajo. Uno que tenía cierta madre en ellos, que afortunadamente Ash todavía estaba demasiado inconsciente para ver. Misty suspiró. Odiaba la sensación en sus entrañas. Oye, lamento interrumpir esto. Ella intervino entre su conversación.
Pero tengo que irme. Son casi las 22 horas y el torneo se celebrará dentro de 2 días. Señaló el calendario y luego se encogió de hombros débilmente. El rostro de Ash decayó, un poco inseguro de sí mismo. Tartamudeó y miró brevemente a Misty. Una mirada de cachorrito que pareció inquietarla. Te extrañé, Ash, pero no puedes quedarte aquí, sugirió Gary rápidamente, un poco duro incluso para los estándares de Misty. Ella se estremeció. Al igual que Ash, quien se rió nerviosamente. Gary siguió con. Además, dijiste que le debes una deuda, ¿no? Será mejor que empieces a pagarla lo antes posible. Gary murmuró con una sonrisa burlona en sus labios. Misty se dio una palmada en la frente, creyendo que sonaba tan forzado saliendo así de la boca de Gary. Pero Ash no perdió el ritmo. Tienes razón, dijo, mortificado. Voy a pagar por esto por el resto de mi vida. No si empiezas. Arceus. No soy un conductor de esclavos. Misty gruñó, cambiando su peso sobre un pie mientras cruzaba los brazos objetivamente hacia Ash, quien le sonrió genuinamente. No habló de inmediato, sin embargo, se acercó al perchero y se puso la chaqueta ligera azul y amarilla, pero notablemente dejó su chaqueta húmeda en sus brazos. Misty hizo lo mismo y se puso su chaqueta deportiva mientras Gary y Leaf seguían al dúo hasta la puerta. Bueno, ha sido realmente agradable conocerlos a ustedes dos. Leaf dijo que aunque conoció a Ash brevemente desde su infancia, lo suficiente como para reconocer esos patrones de rayos en cualquier lugar, nunca fueron más que conocidos en ese momento. Misty dejó escapar un suspiro y luego les estrechó la mano a ambos. Fue un placer. Ella reflexionó felizmente asintiendo hacia ellos dos. Ash no estaba exactamente familiarizado con las despedidas, por lo que instintivamente copió las acciones de Misty, estrechando sus manos solo para que Gary se burlara y le diera al hombre de cabello negro un breve pero cálido abrazo. Me alegro de que estés bien, Ash. Realmente lo estoy. Murmuró Gary, haciendo que Ash se sintiera un poco incómodo por lo cerca que estaban. Como de costumbre, el contacto físico era una anomalía, por lo que estar tan cerca de alguien, especialmente de Gary, era un poco desconcertante. Pero no igual que cuando Misty lo hizo. Simplemente se sintió raro. Ah, sí. Ash murmuró alejándose. Yo también me alegro de estar bien. Admitió y luego miró a Misty, quien se ajustó las mangas de su chaqueta. De todos modos. Sugirió Ash torpemente, rascándose la nuca antes de ajustarse el sombrero. Deberíamos irnos, pasaré por aquí en aproximadamente una semana. Gary confirmó y Ash sonrió ante esa sugerencia. Eso suena como un trato. Ash murmuró y Misty asintió con aprobación mientras ambos se daban vuelta para ser conducidos fuera del edificio. Solo para ser detenido por Gary, quien tosió. Cabe destacar que tenían las manos vacías. ¿No están olvidando algo ustedes dos? Reflexionó en broma, incapaz de ocultar su sonrisa característica y su mirada profesional. Misty y Ash se miraron el uno al otro, confundidos. Se miraron de arriba abajo rápidamente, la caja de Ash, y... Togepi. Ash gritó, corriendo de regreso al laboratorio para buscar al pequeño Pokémon que aún no se había despertado hasta que se gritó su nombre. Al despertar, le bostezó y luego hizo tic-tac alegremente. Misty agarró la caja de Ash con los artículos que sobraron de su casa. Uf. Ash suspiró, sintiendo sus hombros caer. Ahora estaban listos para partir. Nos vemos en una semana, Ash. Cuídate, Misty, los llamó Gary, mirándolos bajar los largos escalones mientras se giraba hacia su esposa, quien sonrió dócilmente y luego corrió hacia su teléfono para hacer una llamada bastante frecuente. Mientras caminaban por el camino, Ash tarareaba para sí mismo. Era diferente de lo que recuerdo. Creo que todos los que conoces lo son. Hizo analogías con comillas aéreas con los dedos para enfatizar la palabra saber. Ash sacudió la cabeza y pasó por la puerta de metal. No. Quise decir diferente a mi infancia. Dijo con seriedad, recibiendo un sonido de de Misty, quien asintió. En realidad no éramos tan unidos cuando crecíamos. Peleábamos como el gato y el ratón. Murmuró apáticamente, mirando hacia el cielo que casi había comenzado a despejarse. Aparte del frío del aire y de sus pantalones todavía ligeramente húmedos, era una tarde agradable para dar un paseo. Aunque fuera breve hasta la estación de tren. Misty suspiró en respuesta. A veces peleas más con las personas con las que eres más cercano. Especialmente cuando eres niños. Ella confirmó, extrañando las mejillas rojas de Ash en el aire de la noche. ¿Eso crees? Preguntó, mirándola por encima del hombro. Tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta para abrigarse y los labios fruncidos pensativamente.
Sí, eso creo.